salido la pantalla? Aprieto el botón ahí, muy bien. Pues vamos a empezar con esta lección de hoy, que seguimos el tema que hablábamos la semana pasada sobre el diluvio, y fue realmente interesantísimo ver bíblicamente los pasajes. La semana pasada nos centramos más en ello. Hoy vamos a utilizar los PowerPoint para hablar por qué el diluvio, que es justo continuando el tema de la semana pasada. El diluvio, según la Biblia, el diluvio fue una catástrofe. Tenemos que tener esto en cuenta. Tenemos que ver que el diluvio no fue una historia bonita para contarle a los niños de la escuela dominical y tener una barquita con un montón de animalitos, sino que fue una gran catástrofe mundial. Fue algo que destruyó el mundo entero. Fue algo de juicio, de sufrimiento, donde Dios tuvo que castigar a la humanidad. Hay evidencias sobre ello y sobre todo también ver que fue algo mundial, que no fue un diluvio que en alguna zona, en una región, se inundaron los lagos o otras cosas pudieran pasar. Las evidencias que tenemos de esto y qué pruebas hay de todo esto. Así que este es el objetivo de nuestro estudio hoy, en esta tarde. Deseo que de corazón que el Señor bendiga mucho su palabra, que al ver las pruebas del diluvio en nuestro corazón se afirme en la fe y nos demos cuenta que no hemos creído en un mito, no hemos creído en una historia para bebés, para niños, sino en una historia real, en una historia preciosa. El diluvio, la tierra se había convertido en un lugar terrible, nos dice la Biblia, Génesis capítulo 6, lo leíamos la semana pasada. El continuo pensamiento del hombre era hacer el mal. La vida estaba llena de temor, terror y maldad. El pecado había llegado a puntos inimaginables. El Creador se llenó de dolor ante tal horrible maldad. La Biblia dice que se arrepintió Dios de haber creado al hombre. Y explicamos que esa palabra en hebreo indica peso en el corazón, indica sufrimiento. Dios no se había equivocado. No es que dijera, uy, me arrepiento lo que he hecho. No, 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 no. Dios sabía que eso iba a pasar, pero pesó en su corazón. Y entonces decidió terminar el pecado con el juicio del diluvio. Ahora, ¿qué conexión hay entre el diluvio y la evolución? La evolución enseña que la tierra que hoy tenemos se formó a lo largo de millones de años. De una forma continua, sin cambios, de una forma progresiva. A esto se le llama uniformitarianismo. Qué palabra más larga. Toda la evolución se basa en un proceso uniforme de cambios y cambios y cambios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos que en la Biblia no hay un uniformitarianismo, sino que hay realmente un cataclismo. De hecho, hay varios cataclismos. Encontramos el diluvio, encontramos la división de los continentes en los días de Pelec, encontramos también un gran cataclismo social, que fue el cambio de lenguas, cuando los idiomas, la Torre de Babel, y eso fue un gran cataclismo también. Así que Génesis nos introduce a una realidad, que la tierra que hoy vivimos no es la misma en el momento de la creación. Han pasado muchas cosas a lo largo de estos años, y el pecado ha ido aumentando, el juicio ha ido aumentando. Hemos visto en la Biblia, y confirmadas por la naturaleza, que la tierra no tiene millones de años, sino unos pocos miles de años de edad. La creación, si uno estudia las genealogías desde Génesis, nos pone alrededor del 4004 antes de Cristo. Más estos 2000 años que tenemos, estaríamos hablando de un periodo máximo de unos 10.000 años, como máximo. Y los arqueólogos nos verifican esto. Ahora, la ciencia histórica nos lo verifica. La evolución, la hipótesis de la evolución habla de millones de años. Vamos a ver cómo el diluvio fue una catástrofe diseñado para destruir la vida que no estuviera en el arca y trastornar la tierra. Y esto lo veremos rápidamente. La Biblia evidencia que la tierra, como la conocemos hoy, llegó a ser así por medio de eventos cataclísmicos. Mirad qué palabra usamos. A esto se le llama catastrofismo. Son dos palabras contrapuestas. El uniformitarianismo y el catastrofismo, de catástrofe. Nosotros creemos que la tierra que hoy estamos viviendo fue juzgada por Dios, que varios
cataclismos la sacudieron al punto que lo que fue en el principio de la creación ha quedado totalmente borrado, asolado a través del diluvio de Génesis. Por eso la Biblia habla de el mundo que pereció. Es una expresión utilizada en el Nuevo Testamento. Ahora, el diluvio mundial que enseña la Biblia fue el evento creador de los fósiles como los encontramos hoy. Y muchos de los fósiles se encuentran evidencias animales atrapados repentinamente. Ahora, no es mi propósito hablar mucho de los fósiles hoy, me apasionan los fósiles y con los niños tenemos una colección de fósiles, pero sabemos que los fósiles indican que muchos de estos animales fueron atrapados en el lodo de una manera espontánea, rápida. Algunos de ellos estaban comiendo. Algunos fósiles que se han encontrado tenían alimento en sus bocas. Algunos estaban comiendo entre sí. Hay un fósil interesantísimo de un tiranosaurio rex atacando a un triceratopos. Y quedaron como congelados, fulminados en el tiempo. Para morir de esa manera no puede haber sido durante millones de años que los pobrecitos no encontraron agua y se murieron, sino realmente fueron de repente. Y esto apoya mucho más que esos animales fueron anegados bajo toneladas de barro y de agua. Si leemos la Biblia, encontramos un fundamento científico para poder vislumbrar que lo que aconteció fue realmente extraordinario. Voy a leer algunos pasajes, y si tenéis la Biblia podéis leerlos, si no ahí mismo en la pantalla se ve bien. En Génesis 7, 11 al 12 dice: el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Ahora, notemos lo que esto era. Fueron rotas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. No era solamente que llovió durante 40 días y 40 noches. Nos habla de cataratas de los cielos, es decir, gran abundancia de agua, al punto de utilizar la palabra catarata, pero también nos habla que fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, de la profundidad de la tierra, fluyó también agua. Así que tenemos agua cayendo desde arriba y fluyendo desde abajo. El agua vino del cielo, cataratas del cielo, y debajo de la tierra, las fuentes del grande abismo, se abrieron todas, y marco esa palabra, las fuentes de la tierra y todas las nubes de los cielos. El mundo fue anegado en agua literalmente. Las pruebas de que el mundo fueron anegadas en agua se encuentran por todo el mundo, por todo el planeta Tierra. Y los científicos, incluso incrédulos, hablan de cataclismos, de caídas de meteoritos que llegaron a la Tierra, golpearon en ciertos lugares, y hay ciertos lugares donde puedes ver un círculo perfecto, como había golpeado ahí un meteorito grandioso. Ellos dicen eso fue lo que causó la muerte de los dinosaurios. En nuestra opinión, eso fue parte del juicio del diluvio. Las masas continentales, la división de Pangea de la Tierra, ¿verdad? Creemos que aconteció durante este tiempo de gran catastrofismo. Más datos en la Biblia. Al fluir el agua de debajo de la Tierra, las placas tectónicas debieron haberse colapsado, dando lugar a montañas y lagos. Si leemos en Génesis 9:11, estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda la carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio, para destruir la tierra. Fijaros que continuamente la Biblia habla de que destruyó la tierra. Justamente esta semana, hablando con mi esposa, hablábamos de Génesis, de dónde estaba el diluvio situado, con ella, y decíamos de que había 4 ríos mencionados, ¿verdad? El Éufrates, el Tigris, el Nilo, el río Nilo, y falta un río, el Gran Río. ¿Cuál es el Gran Río? Los geólogos me dicen que el Mediterráneo se formó mediante un sistema de cataclismos, de terremotos, que rompió las
placas tectónicas y entró agua desde el Atlántico inundando todos aquellos valles. Las historias mitológicas de Atlanta, ¿verdad? De Atlantis y todas esas cosas, concuerdan con todo esto. ¿Cómo es que tenemos mares a miles de metros de altura, mares o grandes lagos? ¿Cómo es que encontramos fósiles submarinos aquí en Montserrat? Y todos dicen, no, es que todo esto estuvo debajo del agua. Ah, vaya, ¿y cómo es que estuvo debajo del agua? ¿Dónde estaba todo ese agua? Encontramos que el diluvio destruyó la tierra. Las montañas se formaron durante el diluvio. Si Dios creó una tierra plana, que no lo sabemos, no sabemos cómo era la tierra original, pero la gran cantidad de agua, la gran cantidad de peso creó el alzamiento de montañas, creó el hundimiento de valles, y lo podéis ver a niveles minúsculos. Si llueve, por ahí vais a la montaña, vais a ver a un nivel minúsculo, pues cómo se ha hecho un riachuelo por aquí, cómo se ha caído barro por ahí, y una montaña se ha hecho una montañita a nivel minúsculo. Ahora multiplicad esto por miles, toneladas de agua cayendo sobre la tierra. En el Salmo 104:8 dice, subieron los montes, descendieron los valles al lugar que tú les fundaste. La tierra del Génesis, la tierra antigua, la que Dios creó, el huerto del Edén, y la tierra después de la caída, fue totalmente aniquilada. Por eso hoy no podemos encontrar dónde estaba el huerto del Edén. Creemos que estaba en la zona de Israel, muy probablemente, pero no podemos saberlo porque la tierra de entonces pereció anegada en agua. Génesis 8:2. El agua cesó cuando se detuvieron las aguas de abajo y de arriba. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. 40 días, constantemente, agua, agua, agua. Recordaréis sin duda alguna el tsunami que hubo hace un par de años ya, un poquito más, extraordinariamente poderoso. Un tsunami. Los mares antiguos se convirtieron en un constante tsunami. Todo fue arrasado, absolutamente todo, exceptuando 8 personas en un arca. ¿De dónde vino tanta agua? Oleadas de tierra suelta, árboles se deslizaron enterrando plantas y árboles por montones. Todas las ciudades fueron destruidas y también el jardín del Edén. Nos dicen los científicos que el petróleo que consumimos es realmente materia orgánica podrida, sepultada bajo toneladas de barro. Curioso, ¿verdad? Los bosques prehistóricos fueron sepultados bajo toneladas de agua y barro. ¿De dónde vino? Una prueba más del diluvio. Por 40 días las lluvias continuaron y las aguas siguieron subiendo, alimentadas por grandes cantidades de agua subterránea que antes alimentaba los ríos y manantiales de la tierra, incluyendo el jardín en la tierra de Edén. Todo fue arrasado por agua. Génesis 2, 5 al 6. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. El mundo antiguo, desde el huerto del Edén, era regado por una evaporación de agua, por una neblina, como dice aquí, por ese subía de la tierra un vapor que mantenía una gran abundancia de plantas, que mantenía una protección extraordinaria en contra de los rayos del sol. Por eso los animales, y decíamos antes de los dinosaurios que crecían tanto, vivían más tiempo. El hombre vivía más tiempo. El mundo antiguo, aún bajo el pecado, era mucho más saludable y sano que lo es ahora. Pero algo pasó. Algunos creen que la Tierra tenía alrededor, ahí en la biosfera, estratosfera, mejor dicho, perdonadme, una especie de masa de agua en forma de vapor que colapsó y cayó a la Tierra, dando lugar al diluvio. Esa masa de agua, si
situada ahí en la estratosfera, protegía a nuestro planeta de los rayos directos que venían desde el Sol, o los rayos X, las radiaciones, y había una protección extraordinaria. En Salmo 104 leemos: Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú le fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. No hay duda alguna que todo esto aconteció en obediencia al mandato de Dios. Dios estableció que el mundo antiguo pereciera por agua. Génesis 7, versículos 17 al 18. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Génesis 7, 17 al 18. Ahora, este es un dato interesante que debe ser estudiado incluso desde un punto de vista arqueológico. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Cómo pudo un arca flotar? ¿Tenía timón? ¿Qué tipo de nave era? ¿Qué ancha? ¿Qué de larga? ¿Qué medidas debía tener? Bueno, varias cosas nos llaman la atención. La primera, ponernos en el lugar de Noé, que la Biblia dice que era pregonero de justicia. Estaba diciendo a la gente que iba a caer agua del cielo. ¿Y qué hacía la gente? Se reía, se burlaba, porque hasta ese momento no había caído agua del cielo. Un vapor se levantaba de la tierra, ¿verdad? Como en el Big Forest, lo digo en inglés ahora, los bosques grandes, había esa cantidad de agua tan abundante en oxígeno. No había agua del cielo. Empezó a llover, y más que llover, a caer una cascada sobre la tierra. Veremos el arca después, os enseñaré algunas fotos. Nos dicen los arquitectos, los calafates que han estudiado el tema, que las medidas del arca son exactas para que una nave de estas dimensiones no se rompiera. Si fuera más larga se hubiera roto por la mitad, debido a la presión de las olas. Si fuera más estrecha, hubiera zozobrado. Así que es exactamente las medidas que una nave, un barco, puede sobrevivir en grandes tormentas. En Génesis 7, 19 al 20, las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Sí, el Everest estaba anegado por agua. Estaba anegado por agua. He escuchado, no tengo datos para probarlo, pero he escuchado que aún en el Everest han encontrado conchas marinas. A 6.000 metros de altura. Anegado en agua. La Biblia tenía razón. Génesis 7, 21 dice así: murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Cuando vemos los fósiles, es una evidencia clara que murieron grandes cantidades de animales y plantas, fueron sepultadas bajo barro y agua de una forma rápida, incontrolada. Algunos científicos incrédulos dicen que si hubiera habido un diluvio universal, lo que encontraríamos por todo el mundo serían grandes cantidades de plantas y animales anegados en barro y agua de una forma repentina. Es lo que acabo de decir, ¿no? O sea que las pruebas y las evidencias de un diluvio universal están, pero es demasiado fuerte tener que creerlas. Es demasiado asombroso pensar que todo lo que existió pereció bajo el juicio de Dios anegado en agua. Jesús enseñó que el diluvio mató todo. Y no entendieron, dice el Señor Jesucristo.
hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 39. Y para mí este es un punto importante, sobre todo para creyentes. Creyentes que dicen que Génesis 1 al 11 es simplemente mitología y son mitos e historias. Porque si tú siendo creyente dices que Génesis 1 al 11 es un mito, tienes un problema, no lo tienes conmigo, lo tienes con el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo dijo en una ocasión que Dios, Padre, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y el Señor Jesucristo dijo que lo hizo en 6 días y al séptimo descansó. Y el Señor Jesucristo dice también aquí que todo lo que había se los llevó a todos. Y habla del diluvio. Y habla de que así será la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo en estas ocasiones, y también cuando le preguntaron a los fariseos en cuanto a casarse, Él dijo, varón y hembra los creó el Señor, o sea que Cristo habló también de la creación del hombre. Por lo tanto, el problema está en que Jesucristo reconoció que Génesis 1 al 11 es real, era cierto. Y de la misma manera que se burlaron de Noé en los días de su predicación, por casi 100 años, en los mismos días que vivimos hoy, la gente se burla de lo que predicamos. Y la gente se burló de la venida del Hijo del Hombre, pero el Hijo del Hombre vendrá como Él había prometido. En Génesis 7, 23 y 24, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Nos dan los días exactos que la tierra estuvo anegada en agua. Solamente Noé, pregonero de justicia, solamente su esposa y sus hijos, y sus nueras, 8 personas en total, pasaron del mundo antiguo al mundo nuevo. Desde la antigüedad al moderno. Seguramente habían instrumentos en el arca, cosas, ropas, cosas que, bueno, podemos encontrar algunas de estas cosas que luego se replicaron en la arqueología antigua. Porque los descendientes de Noé aprendieron de Noé y de sus hijos a poder desarrollarse, confeccionar ropas, confeccionar instrumentos, herramientas. Pero todo el mundo antiguo, fijaros lo que dice 2 Pedro 2:5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Es una afirmación fuerte lo que la Biblia dice. El diluvio fue un juicio sobre todos los impíos. Toda vida en la faz de la tierra murió, lo que nos dice Génesis. Las aguas estuvieron al máximo por 5 meses, al máximo, luego fueron bajando. Las fuentes de la tierra estuvieron abiertas por 5 meses. Las ventanas de los cielos estuvieron abiertas por 5 meses. Génesis 8:2. El arca flotó y tocó tierra en las montañas de Ararat, a unos 17.000 pies de altura. Génesis 8:4. Las montañas de Ararat, no sabemos exactamente dónde. Algunos han dicho, hemos encontrado el arca, y cada año se organizan excursiones para encontrar el arca. Hay un lugar ahí en la zona de Ararat donde se llama el parque del arca, y creen que ahí está el arca. Bueno, puede haber pasado 2 cosas: o está debajo de un casquete polar en las montañas de Ararat, y es cierto lo que dicen algunos que han encontrado maderas y diferentes habitaciones de una nave muy grande. Puede ser, o simplemente puede ser que los hijos de Noé tomaron el arca, la usaran para construir después. Era madera muy aprovechable, sobre todo pensando que toda había sido destruida. No lo sabemos. El arca flotó, tocó tierra en las montañas de Ararat, 17.000 pies de altura, y ahí está el monte Ararat, el casquete polar. Seguramente que Jeremías y el grupo Jack les gustaría ir ahí de excursión, porque realmente vale la pena, es un lugar hermoso.
Ah. Ahora, algunos datos del diluvio que me llaman la atención. Pasaron 2 meses y medio antes que se vieran los topes de los montes. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Solamente agua. Solamente agua. La paloma no encontró tierra firme aún después de 4 meses. Más. Las plantas volvieron a retoñar 9 meses después del diluvio. ¿Podéis imaginaros lo que vieron Noé y sus hijos? ¿Podéis imaginar el olor de la putrefacción, de la humedad? Los ocupantes del arca estuvieron en ella más de un año. Era el único lugar saludable, fijo que podían tener. Todos los animales del presente vinieron del arca, y esto es un dato importante. Ahora, yo estoy controlando el tiempo y me gustaría enseñaros, si no termino hoy, seguimos la semana que viene. Pero hago algunas preguntas para ya empezar a... ¿Cómo vivieron? ¿De qué se alimentaron esas 8 personas? ¿Cómo alimentaron a los animales? ¿Todos los animales entraron en el arca, absolutamente todos los del mundo antiguo? ¿O fue necesario que solamente algunos entraran? ¿Fueron 2 solamente o hubieron algunos, la Biblia lo dice, que eran 7 parejas, que eran los animales puros? ¿Y qué tamaño debían tener? ¿Entraron los dinosaurios? ¿Entraron los diplodocus? Son preguntas que nos podemos hacer, ya las contestaré. Segunda de Pedro 3:6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Ahora, la Biblia nos habla de Matusalén. ¿Murió Matusalén en el diluvio? La respuesta es que no, por el contrario. El diluvio no vino de sorpresa, sino que se había anunciado por 4 generaciones. 4 generaciones. Pero a Enoc, cuando tenía 65 años de edad, se le dio una profecía. Mirad lo que se dijo a Enoc. Que mientras su hijo estuviera vivo, no vendría el diluvio. Su hijo era Matusalén. Enoc le puso un nombre a su hijo para reflejar esta profecía. El nombre Matusalén viene de 2 raíces, Muz, que quiere decir muerte, y Shalach, o Shalach. Shalach, perdonadme, la CH se pronuncia J, que quiere decir traer. O sea que Matusalén trae muerte. Algunos lo han traducido como el día que mueras vendrá el juicio. Eso es lo que quiere decir Matusalén. Antes del diluvio, Matusalén vivió por 969 años, fijaros. Es interesante notar que el diluvio ocurrió en el año 1656 desde el tiempo cero, según la genealogía. Este es el mismo año en que murió Matusalén. Murió Matusalén, vino la muerte, entró el juicio. Lo cual quiere decir que Noé conoció a Matusalén, conoció a Enoc. Y sabemos que Enoc conoció a Set. Y por genealogía, Adán vivió unos años antes de que él muriera, que era contemporáneo con Noé, Matusalén, Enoc y Set. Y esta genealogía, que es muy interesante verla si haces un gráfico, te muestra que Adán pudo haber hablado a sus descendientes de la caída, del pecado, de la creación, como he dicho, de la revelación oral, de generación en generación. Los hombres que perecieron no tenían excusa, pero no quisieron escuchar, porque por otro lado estaba Caín y sus descendientes. Y estos se hicieron fuertes, crecieron mucho más y se pervertieron. Es interesante que la vida de Matusalén era un efecto, un símbolo de la misericordia de Dios en retardar el juicio del diluvio. Por eso tal vez vivió tanto tiempo Matusalén, porque Dios estaba aguantando, esperando pacientemente. Y Él dijo, el día que Matusalén muera, viene el diluvio, viene el juicio, viene la muerte. Tal vez por eso Dios alargó la vida de este hombre. Es aún más importante que su vida fuera la más larga en la Biblia, indicando así cuánta grande es la misericordia de Dios. Dios es paciente para que todo hombre llegue al arrepentimiento. Uno de los hechos más intrigantes de la Biblia es la larga vida de los patriarcas antes y justo después del diluvio. Hay muchos factores que tienen que ver con las reducciones de las edades después del diluvio. La Biblia dice que el diluvio destruiría la tierra también. Y al destruir la tierra,
Como he dicho antes, se destruyó muchas de las cosas que hoy estamos recibiendo las consecuencias de haberlo perdido. En Génesis 6:13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. El juicio vino. Las edades de los patriarcas después del diluvio se acortaron. La tierra era completamente diferente a la tierra de antes. Hubo cambios en el clima, la composición de la atmósfera, la geología, la radiación que llega del espacio, concentración del ozono, luz ultravioleta, la dieta, lo que comían los animales, los hombres. Y estos cambios causaron una rápida reducción en la duración de la vida después del diluvio. Esto es interesante, este cuadro que tenéis aquí, viendo Adán, el tiempo que vivió, Caín, el tiempo que vivió, y de repente desde Noé, a ver si me sitúo aquí, Matusalén ahí arriba, Jared casi tocando a Matusalén, Noé, pero fijaros qué pasa después de Noé, como la cantidad de años de vida que vivieron cada vez fue bajando hasta Jacob, 100 y poco años. Y ahora en nuestros días, 100 años, 104, la persona más vieja del pueblo, sí, 105. Pero este gráfico enseña el resultado de ese mundo que pereció. Como he dicho, y con esto voy a ir terminando, muchos cristianos hoy día piensan que el diluvio fue solo local, confinado en el área de Mesopotamia, la tierra de los dos ríos. Esta idea no viene de la Biblia, viene de la evolución de millones de años. Pero esta creencia tiene muchos problemas porque es falsa. Vamos a ver algunas cosas. Lo primero, si el diluvio fue local, ¿por qué tuvo que Noé hacer un arca? Se hubiera subido a la montaña más alta, ya está. Fácil. Simplemente pudo haber caminado hasta el otro lado de las montañas y salvarse. Si el diluvio fue local, ¿por qué envió Dios los animales al arca para que no murieran? Como quiera, habían otros animales que no hubieran muerto, ¿entendéis? Si tú crees en la Biblia y crees que Jesús es cierto, tú tienes que aceptar por necesidad que el diluvio es cierto. Cuando un creyente dice no, fue regional, entra en un debate con Dios mismo. Si el diluvio fue local, ¿por qué envió Dios pájaros al arca? Simplemente pudieron haber volado a otro lugar que no se inundaran. Si el diluvio fue local, ¿cómo pudieron las aguas subir 8 metros por encima de las montañas? Si fue local. Si el agua estaba por encima de las montañas, quiere decir que se había desbordado todo el lugar. Si el diluvio fue local, la gente que no vivía en área afectada escaparon al juicio de Dios por el pecado. Pudieron haber escapado. Si esto hubiera sido así, ¿qué quiso decir Jesús cuando Él comparó el juicio venidero con el juicio de todos los hombres en los días de Noé? Cuando Él dijo, será igual que en los días de Noé. Ellos podían haber escapado. Si el diluvio hubiera sido local, Dios estaría rompiendo repetidamente su promesa de no enviar otro diluvio similar. Porque Él marcó el arco iris, como sabéis, esa imagen en los cielos tan grande, de tanto colorido, era una señal, una promesa. Y yo sé que un arco iris se puede producir en un charquito de agua, y esto es así, y en evaporación, es cierto, porque es simplemente el reflejo de la luz a través de los prismas del agua. Pero lo que estamos viendo en este arco iris de la Biblia es que los hombres nunca habían visto un arco iris en todo el cielo, de cúspide a cúspide. Lo reconocían, sabían que era un arco iris, lo sabían. Pero como vapor subía del suelo, como no había llovido antes, lo único que ellos veían eran pequeños reflejos o pequeños arcoíris. Cuando digo pequeño puede ser de varios metros, pero la inmensidad de un arcoíris no se había visto hasta ese momento. Y aún puedo ir más lejos que en cuanto a las luces boreales.
si la tierra que hoy es no era la misma. Tal vez los hombres nunca habían visto esas luces boreales hasta después del diluvio. Por lo tanto, este arco iris es muy interesante. Caracoles en el Everest, ahí se encontraron. Ahora, no quiero extenderme en todo esto y vamos a verlo, lo dejaré para la semana que viene. Pruebas evidentes de que hubo un diluvio y que prueba todo esto. La Biblia es verdad, la Biblia es verdad. La Biblia y la ciencia no se contradicen. Cuando hay una aparente contradicción, tenemos que acercarnos quitando nuestras gafas de incredulidad a la Biblia, con una mente lógica que Dios nos ha dado, y pensando, Dios dice la verdad, por lo tanto es mi observación la que debe aplicarse a esa verdad, y mi interpretación de los hechos la que debe aplicarse a esa verdad. Como incrédulos, entiendo que un hombre que no cree en la Biblia, no cree en Dios, pueda decir, el diluvio nunca pasó. Pero como creyentes, las evidencias, las pruebas de la misma palabra de Dios, nos obligan determinantemente a decir, el diluvio es real, el diluvio aconteció, y Dios nos ha dado ese gran privilegio. Vamos a orar, vamos a dejarlo aquí, la semana que viene hablaremos de caracoles en el Everest. Será interesante, caracoles en el Everest, veremos algunas cosas. Pero vamos a orar y después os enseño un par de fotografías. Vamos a orar. Señor, gracias por terminar este estudio mostrando que realmente tu palabra, cuando nos habla de que el diluvio fue universal, es cierto. Cuando nos muestra que tú condenaste al mundo antiguo que pereció, es cierto, no es un cuento para niños, es una realidad de un juicio extraordinario. Y te pido, Señor, que nos ayudes a no dudar de tu palabra. El Señor Jesús habló de la creación en 6 días, habló del hombre y la mujer siendo creados por Dios. El Señor Jesucristo habló del diluvio como pruebas de su venida. Sabemos que podemos confiar nosotros también en esas pruebas indubitables de una fe que descansa en las certezas que nos has dado. Gracias por tu palabra y gracias porque como en los días de Noé vivimos también nosotros en unos días de juicio, pero podemos confiar que tú cumplirás tu promesa. Oramos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Sí. Ha sortit l'edició de Comunia Finge de Matusalem. En aquells temps, abans del diluvi, ja s'havia pecat, Adán i Eva ja van pecar, però la persona es anava morint a poc, o sigui, fent